Versículo 33 nos dice así: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Exultación pura del apóstol Pablo. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Entonces, a él la gloria por los siglos. Amén. Amén, Señor. Nosotros decimos en esta mañana hermosa, junto al apóstol Pablo, reconociendo la profundidad de tu conocimiento, de tu ciencia, de tu sabiduría, de tus consejos, de tu plan y de tu propósito, Señor. Reconociendo que no hemos dado nada para que seamos recompensados, sino que todo lo que tenemos y somos es por fe y gracia y fe. Y así te alabamos, dando a ti toda gloria, toda honra, todo loor y toda adoración en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Solo a Dios la gloria es una conclusión lógica, básica, indiscutible, de quien declara solo la Escritura, de quien declara solo Cristo, de quien declara solo la fe y de quien declara, o de quienes declaran solo la gracia. No hay en un corazón así, en una mente así, lugar para dividir la gloria que debe ser dada solamente a Dios. Porque hay mucho implicado en estas declaraciones anteriores. No es una cuestión de abrir la boca y declarar solamente la gracia. Es una cuestión de reconocer que nuestro estado era un estado de muerte. Y en este estado de muerte, solamente por la operación de la gracia del Señor, despertando en nosotros fe, podríamos creer en Cristo como sacrificio por nuestros pecados y aquel que vivifica este ser muerto espiritual que éramos nosotros. Y si es así, no hay nada en nosotros o no hay nada en cualquier otro ser fuera de Dios a quien podemos atribuir gloria. Es una conclusión lógica común, consecuente con estas otras declaraciones. El Dios que nos creó es el Dios también que nos redime. Ese Dios que nos redime expresa una voluntad. Esta voluntad Él la deja grabada para nosotros en su palabra. También en toda la creación, pero toda la voluntad de Dios o todo el conocimiento que se puede adquirir de Dios en la creación es un conocimiento general. Es un conocimiento para la mente nomás, porque no es un conocimiento salvífico. La revelación general de Dios, que es esa generación que se da en la naturaleza, nos conduce o conduce al ser humano a reconocer que hay una mente inteligente por detrás de toda la creación, que hay un ser por detrás de toda la creación. Pero llega hasta ahí nomás. Y esto no genera salvación. Por eso está la revelación especial de Dios, es la revelación de Dios mismo encarnado en Cristo Jesús, o Cristo Jesús, el Dios Hijo, se encarnando. Esta es la revelación especial. Esa revelación sí es salvífica. ¿Por qué? Porque es Dios hecho carne, generando vida en aquellos muertos que creen en Él por la fe. Bueno,
Una vez que esto pasa, ¿qué es lo que podemos decir? Señor, a ti toda gloria. Contrastando todo eso con lo que estaba pasando en los días de la Reforma, vemos el porqué del énfasis de los hermanos en aquel período en decir solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo las Escrituras. Porque se había agregado muchas cosas a partir de las cuales la gloria de Dios era ofuscada. La gloria de Dios no era reconocida. Porque si para la salvación yo necesito a Cristo y poner unas monedas para una indulgencia, la gloria no es solamente para Cristo, porque yo tuve que dividir también con las indulgencias. Hay algo de mérito en mí, porque Cristo hizo una parte, pero yo tuve que hacer otra. Es el llamado sinergismo, es decir, es la unión de fuerza. En física es el sinergismo, que es la unión de fuerza. Es decir, Dios dispone medios, pero nosotros también tenemos que entrar con algo. Por otro lado está lo que es llamado el monergismo, es decir, Dios dispone todo. Mono de uno, entonces Dios dispone todo y la salvación es única y exclusivamente una obra de Dios. Algo básico. Creo que todos nosotros tenemos esto acá claro, pese a que una y otra vez somos tentados a pensar que hicimos algo, ou que somos merecedores de algo. Aún cantando como cantamos, aún declarando como declaramos, aún teniendo la claridad de las Escrituras como tenemos, a veces nos queda la sensación de que tuvimos que hacer algo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a los méritos. Yo estoy acostumbrado a ir al supermercado, comprar y pagar, y así tiene que ser. Entonces esto es mérito, porque yo trabajé para poder ir y comprar y pagar. Y la comida que tengo en mi casa no es una comida que me regalaron, es una comida que yo trabajé por ella. Hay mérito en eso. Yo vivo en una casa que es mía o no mía, pero yo estoy pagando. Si no estoy pagando un alquiler, yo estoy en ella porque trabajé para tenerla. Hay mérito en eso. Y es lindo eso, por supuesto que sí. Pero eso se transfiere a veces también para la cuestión de la salvación. Es muy difícil contemplar que la obra es específicamente de Dios. Por lo que ya vimos en Efesios y por lo que se ve en toda la Biblia, no vamos a regresar a todo ahora, pero por lo que ya vimos. ¿Por qué es de Dios? Única y exclusivamente de Dios. Porque estábamos muertos. Hablamos acá cuando se habló de la gracia. Porque estábamos muertos. Entonces, en esta situación no hay cómo hacer algo, no hay cómo unir fuerzas a los medios dispuestos por Dios para la salvación, porque no tenemos condiciones. Entonces Dios obró y única y exclusivamente Dios. Esto para la salvación. El ser salvo, tal como hablamos acá, reconoce el valor de las obras. ¿Por qué? Porque el Dios que salvó y nos preparó para las buenas obras que Él ya tenía preparadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Buenas obras. El creyente practica buenas obras. Es marca del creyente, aquel que fue salvado por la gracia, la práctica de las buenas obras. Es por eso que Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo te voy a decir que la evidencia de mi fe, la evidencia de lo que yo declaro, la evidencia de lo que yo les digo, es lo que ustedes pueden ver en mi vida, las buenas obras. Ahora, estas buenas obras son evidencia de la obra superior, inescrutable que Dios realizó en nuestros corazones. De manera que es una contradicción declarar fe o expresar fe y que en nuestras vidas no haya buenas obras. Porque
la fe conlleva buenas obras. Y buenas obras es el fruto que declara que de verdad la gracia de Dios me alcanzó. Esta es la dinámica de Santiago. Una dinámica que Lutero tuvo mucha dificultad para aceptar. De hecho, hay escritos de Lutero donde él condena vehementemente la carta de Santiago al principio. Después las cosas se encastran y él va a aceptar eso, pero al principio sí, porque parecía una contradicción enorme entre Santiago y Romanos, Pablo y Romanos. Hasta que las cosas se encastraron, es decir, Pablo está hablando que para la salvación es imposible alcanzarla por las obras. Santiago está hablando del que fue alcanzado por la gracia, es imposible que no practique buenas obras. Y ahí se hizo un clic y ahora sí, las dos cosas se casan, se juntan y son perfectas. Son perfectas. Para la salvación entonces, gracia. Por medio de la fe, que es don de Dios. El salvo, buenas obras, que Dios tiene preparadas. Buenas obras, como hablamos y voy a repetir, no tiene que ver con la limosna entregada para el que está en la esquina. No tiene que ver con dar 20 pesos, una fortuna, para el cuidacoche, que son 300 millones en cada puerta de un supermercado. No es eso lo que la Biblia llama de buenas obras. La Biblia llama de buenas obras las obras realizadas dentro de los principios y de la verdad de la palabra de Dios. Estas son buenas obras. Obras de obediencia a la verdad del Señor revelada en su palabra. Estas son buenas obras en la Biblia. Estas son buenas obras. Y para eso nosotros fuimos llamados. El creyente fue llamado. Luego de declarar todo eso, entonces, salvación por la gracia mediante la fe, fe como vehículo, declarar que no es la palabra del papa, del cura, del pastor, del hermano profeta, del hermano obispo, del hermano patriarca o de la matriarca, en fin, es la palabra del Señor, la autoridad final en la vida del creyente. Luego de hablar todo eso, nos queda una cosa, decir, Señor, a ti sea dada toda honra, toda gloria y toda adoración. Y es eso lo que Pablo está hablando o está escribiendo en este cántico de exultación. Romanos, Pablo está trabajando una cuestión muy básica. Todos pecaron. Es la conclusión que ya tenemos en el capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaron y están separados, están alejados, están fuera, excluidos de la gloria del Señor, porque Isaías dice que nuestros pecados hacen separación, levantan un muro entre nosotros y Dios. Entonces, Isaías se está anticipando a esta teología de Pablo desarrollada en Romanos. Pecado produce separación. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Dios no puede compactuar, Dios no puede hacer parte en el pecado. Hay una separación, eso es lo que él está declarando. El pecado produjo separación. Después él camina un cachito más y Romanos capítulo 6, versículo 23 también él dice, la paga justa por el pecado es la muerte. Es la muerte. Ahora, el tema de Pablo, que está escribiendo posiblemente a una congregación mixta entre judíos y gentiles, es tratar en el corazón de los judíos también que ellos son pecadores. Que la tradición o el linaje de Abraham por sí solo no les garantizaba nada, nada en el sentido de salvación. Porque son hijos de Abraham todos aquellos que obedecen a Dios por la fe y no por medio de las obras, Pablo va a argumentar. El todos, entonces, del versículo 23 que tenemos en el capítulo 3 de Romanos, es eso mismo lo que dice, todos. ¿Todos quién? El judío y el gentil. Y en el judío y en el gentil están expresadas toda la humanidad, que se dividía de esta manera, judío y gentil. Los que no son judíos son gentiles, todos. Entonces Pablo está diciendo, toda la humanidad está bajo pecado. Y él va a trabajar argumentos y más argumentos para dejar ciente a aquella congregación donde están hermanos judíos, hermanos gentiles, los gentiles con un poco de orgullo de su
salvación por la gracia, por la fe. Los judíos un poco orgullosos por ser hijos de Abraham, linaje de Abraham. Pablo dice, todos pecaron y están separados de la gloria del Señor. Pero ahí él va a hablar también de los medios provistos por Dios para la salvación. Es por eso que en el capítulo 1, versículo 16, 17, él va a declarar, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación, en primer lugar de los judíos y luego de los gentiles. En el mismo capítulo 6, versículo 23, donde él dice que la paga justa por el pecado es la muerte, él dice, pero la dádiva de Dios, el don gratuito de Dios, el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo que él está haciendo no es machacar los hermanos para decir son una cantidad de imprestables, inservibles, que van todos al infierno porque todos pecaron y están separados de la gloria del Señor. Él solo está hablando así, todos y cualquiera, siendo judío o siendo gentil, solo puede acceder al cielo si es por medio de Cristo Jesús, el Señor que entregó su vida por nosotros, para aplacar la ira de Dios, para dar contentamiento a Dios y para poder romper este muro de separación que había entre nosotros y Dios. Y esto no importa la nacionalidad, no importa nada, todos pecaron. Y el sacrificio de Cristo es el único sacrificio suficiente para que se pueda acceder a Dios nuevamente. Es lo que Cristo mismo declara en Juan capítulo 10, versículo 10, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro. El camino, no hay otro. La verdad, no hay otra. Hay verdades con las cuales lidiamos cada día, pero la verdad, esta verdad poderosa, salvadora, es Cristo. Y la vida es Cristo. ¿Por qué? Porque lo demás es abrir y cerrar los ojos, biológicamente hablando. Es ir y venir, pero sin vida espiritual. Vida, quien nos comunica es el Espíritu de Dios por medio del sacrificio de Cristo que posibilitó eso. Bien, entonces ahora Pablo, hablando sobre este tema, él llega en el capítulo 9, después de haber hablado de Cristo como el Adán perfecto, como el sacrificio sustitutivo en los capítulos anteriores, el capítulo 4 hablando de la fe, él hace una analogía y habla que la salvación es por fe, porque Abraham fue justificado por fe y no por obras. Entonces el capítulo 5, ele habla de este Cristo como el Adán perfecto, como el hombre perfecto. 6 y 7, ele habla del problema de la ley, pero que no es la ley en sí el problema, somos nosotros, porque la ley es buena, pero nosotros no somos buenos. Y por lo tanto no podemos obedecer la ley para decir lo siguiente, la ley es buena, pero ustedes son tan malos que no pueden obedecerla, de manera que no pueden llegar a la salvación por la observancia de la ley. Es por eso que él termina el capítulo 7 hablando que es miserable, miserable hombre que soy. ¿Quién me salvará de este cuerpo mortal? Y ahí él empieza, a partir de ahí, a decir, pero gracias a Dios que nos ha provisto a su Hijo Jesucristo y el sacrificio perfecto de Dios, que aplaca la ira de Dios, que salva al ser humano de su muerte espiritual, que da vida. Y él entra en el capítulo 8 hablando de esta seguridad. Que este ser humano que estava morto em seus pecados, que foi alcançado por la graça de Deus, mediante la fé, foi justificado. Justificação é um acto que dura para a eternidade. Justificado. Este que foi justificado, agora está em Deus. E por estar em Deus, não por seus méritos, senão por los méritos de Cristo, ele está seguro. E é o que Pablo trata no capítulo 8. E é por isso que ele é capaz de dizer, nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nem a altura, nem ángeles, nem potestades, nem a vida, nada e nadie pode separar-nos do amor de Deus. Aqui está algo clave. ¿Por que estamos seguros? Porque o que nos deu salvação não foram nossos méritos, foi Cristo. Então, quando Deus nos aceitou em Cristo e por causa de Cristo,
del sacrificio de Cristo. Por eso que el autor a los Hebreos dice que ese es algo permanente para la eternidad, porque fue hecho una sola vez, y aquellos que fueron blancos, que fueron rescatados por este Cristo, están seguros, como está en Romanos capítulo 8 de manera muy clara. Nada y nadie puede separarnos del amor de Cristo que está, del amor de Dios que está en Cristo Jesús. No tiene que ver entonces, hermanos, con, mira, hoy estoy seguro. ¿Por qué? Porque amanecí bien, pensando en Dios, alabando a Dios. Mi mente como que estaba programada, hermosa, linda. Y me vinieron aquellas canciones hermosas, lindas, súper espirituales. Y yo me desperté y esto no me fue. Yo seguí cantando, alabando al Señor, havia muito gozo em meu coração, havia em meus lábios algo puro, não se atravessou nenhuma ovejita negra por minha mente, não se atravessou nenhuma coisa que me levara ao pecado, e eu segui o dia assim, hermoso, depois me sentei, leí a Bíblia, houve muito gozo em meu coração por lo que leí, e era uma palavra que eu leio todos os dias, dura, seca, pero neste dia produjo pleno gozo, plena alegria. E todo meu dia foi assim, quando me sentei a comer arroz com sardina, havia uma alegria enorme em meu coração que nunca houve, nem mesmo como quando como a melhor comida do mundo. E terminou o dia e eu todavia estava arrodillado orando ao Senhor, por isso estou seguro. E aí, o outro dia não passou nada disso. O que passou? Hoje já não tenho a segurança que tinha ayer. Por quê? Porque hoje, quando me despertei, já estava irado. Estava irado. Havia muito ruído em casa, e eu me dolia a cabeça e me despertei com o ruído de los chiquilines ou as chiquilinas que saltavam, se despertaram mais temprano e já se atravessaram a ira e outras coisas em minha cabeça. E quando fui a comer, me quedei super enojado porque trabalho todo o mês e com o sueldo que ganho não pude comer uma colita de quadril e só tinha um guiso de lenteja para comer e não tinha nem carne para pôr neste guiso. Me quedei super enojado. Hoje estou seguro que não tenho a segurança total de estar em Deus, porque meu coração hoje estuvo com muitas oscuridades. Não se trata de isso. Seria uma vida miserável para o crente ter que viver assim. Hoje sim, amanhã não, amanhã sim, hoje não. Pero reconozcamos nós que isso tem que ver com méritos. E é todo o que a Bíblia ensina ao contrário, não são nossos méritos, são os méritos de Cristo. Por isso que aún atravessando oscuridades por minha mente, Pablo pode dizer, nem a morte, nem a vida, nem ángeles, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nada pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque não foram meus méritos, muito sencillo. São os méritos de Cristo. Deus me aceitou por os méritos de Cristo. E por os méritos de Cristo, que são perfeitos, eu estou seguro. Eu posso viver seguro. Temos que descansar nisso. Pensa assim, hoje meti a pata, hoje está bravo, Senhor, por favor, não venga hoje, venga amanhã, porque amanhã vou tentar ser um cidadão melhor. Não intente ser um cidadão melhor, mas não porque se o Senhor viene hoje vas a quedar. Porque senão o sacrifício de Cristo seria imperfeito. Não é que estamos tratando, hermanos, de mérito nosso, estamos tratando de los méritos de Cristo. E se esta inseguridade está em nosso coração, estamos diminuindo o sacrifício de Cristo. Estamos dizendo, o sacrifício de Cristo estuvo condicionado a minha perfeição. O sacrifício de Cristo estuvo condicionado a minha capacidade de sostener esta obra de salvação que Cristo efetuou e realizou. E não é assim, a Bíblia ensina outra coisa. O sacrifício de Cristo é perfeito, não está condicionado a minha fidelidade e a minha capacidade de sostener a obra de salvação. Busque cada dia na palavra ser um ser melhor. Buenas obras, porque para isso Deus nos chamou. Pero o sacrifício de Cristo é perfeito, e o que Ele hizo por ti e por mim, nadie pode revogar. Descanso. Pablo está tratando disso. É por isso que chega no capítulo 11, Pablo tem esta exultação, tem este momento que se te pones a ler
seguidamente la secuencia de lo que Pablo está hablando, estoy seguro que Pablo aquí se puso a chorar y a declarar isso, profundidad. Porque él termina el versículo 31, por ejemplo, y dice así: así también estos ahora han sido desobedientes. Ele está tratando de la salvación de Dios, del trato de Dios con los judíos, capítulo 9, 10 y 11, el trato de Dios con los judíos. Entonces él va a decir, así también estos han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, los gentiles, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. El tema es que lo que Pablo está tratando es muy profundo, de manera que Pablo, entre el versículo 9 y 11, él va a decir así: pero ¿quién es la criatura para poder pedir cuentas al Creador? ¿Qué es el barro para pedir cuenta al alfarero? Para preguntar al alfarero qué es lo que está haciendo el alfarero. El que moldea el barro es el alfarero. Y el que da vida a un instrumento, a un vaso, es el alfarero. Y da vida para sus propios propósitos. E aí, quando ele habla desta salvação de Deus, tanto para gentiles como para judíos, não lhe queda outra, porque não é uma explicação completamente razonável, não é uma explicação de laboratório, não é 2 mais 2 é 4, é um plano soberano e eterno de Deus hacia seus propósitos que incluye os seres humanos. Então, consciente de isso, Pablo disse: profundidade de las riquezas, de la sabedoria e de la ciência de Deus. É como abro um parênteses. Sabe, isto já nos passou de estar lendo a Bíblia e venir uma alegria tão grande, tão enorme, ou estar cantando e venir esta alegria tão enorme. E Pablo passa por isso. Profundidade de las riquezas, de la sabedoria e de la ciência de Deus. Quão insondáveis! Como eu puedo compreender este plano eterno de salvação por graça, mediante a fé, para todo ser humano que crê em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, sendo gentil ou sendo judío, sendo uruguaio ou sendo brasileiro, sendo estadunidense ou sendo cubano. Como eu puedo entender tudo isso? Ele disse: quão insondáveis são seus juízos, e inescrutáveis seus caminhos. Porque quem entendeu a mente del Senhor? Nadie. Ou quem foi seu consejero? Quem estuvo dizendo: Senhor, estou muerto, pero si mueves la varilla mágica que tenés, me podés salvar, por favor, mueva. Não hubo, porque estávamos muertos. E então ele disse: quem foi seu consejero? Ou quem lhe deu a ele primeiro, para que lhe fosse recompensado? Isto seria mérito, pero não hubo, porque de ele, para ele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória por los siglos. Amém. Eu vou terminar com estas 3 coisas. De ele. Está falando de origen. ¿Por que Pablo pode falar todo isso? Quem deu conselhos ao Senhor? Quem pode sondar a mente del Senhor? Nadie. ¿Por quê? Porque antes que todo fuera, el Senhor já era. Está falando de origem, está falando de princípio, está falando que somos criaturas de Deus. E como criaturas de Deus, somos inferiores. Não somos deuses ou pequenos deuses. Somos criaturas e todo o demás é criação de Deus. E nenhuma criação pode sondear, pode entender a mente completa de seu Criador. Por outro lado, Pablo está falando, todos nós outros venimos porque Deus nos deu vida na criação. Quando nenhum de nós outros éramos, Deus já era, porque Deus é. Deus não vino a existir, Deus é ou és. Não chegou um momento na história onde Deus apareceu e disse: agora sim, as coisas cambiam, porque agora passo a existir. Deus sempre existiu. Como é isso? Não sei. Pablo está falando quão insondáveis são tus juízos, quão inescrutáveis. Como existiu? Todo ninho já perguntou, e adulto também. Como isto chegou a passar? Não sei. Deus é Deus de sempre, ponto. Nós tivemos um começo, Deus não. Origem, Deus não.
Pero isso nos dá uma segurança de onde venimos. Não é que aparecemos assim, nomás, sem nenhum propósito, e sigo vivendo sem nenhum propósito, de maneira que se vivo ou se não vivo, dá igual, porque não tenho nenhum propósito. Não, somos criação de Deus com propósito. Com propósito. Porque de Ele, pero não solamente nós, toda a criação, tem uma origem, é de Deus. É de Deus. Todo o esforço da ciência para chegar a uma explicação razonável de laboratório sobre o origen do mundo foi hasta agora, hasta um ponto. Este ponto ellos chamam a partícula divina. La partícula divina. ¿Qué es la partícula divina? Es lo que dio origen a todo. Chegaram a la explosión. Pero hay una pregunta muy básica, razonable. ¿Quién prendió el fuego? Para que hubiese la explosión. Y ahí no pudieron ir más lejos de esto. Entonces se llama la partícula de Dios, la partícula divina. ¿Por qué? No es que están reconociendo a Dios, solo están reconociendo que hasta ahí llegan con algunas evidencias de aquí, de allí, pero más de allí no pueden pasar. ¿Por qué? Porque queda la pregunta, si hubo una grande explosión, ¿quién prendió el fuego? Alguien tiene que estar por detrás. Isso. E hasta aí não chegaram, nós chegamos. Por isso que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo, os que não são, para que sejam. Sem Ele, sem laboratório, sem experimento, lendo a palavra e crescendo em ela, sabemos porque de Ele são todas as coisas, vindo de Deus, criação de Deus. E aí me vai cerrando uma quantidade de dúvidas que tenho. Pero não é só o origen que Pablo está tratando. Pablo está tratando também o caminho. Entre o origen e o final que Pablo vai falar, há um caminho, há um espaço. Então, porque de Ele, por Ele. Há uma crença em la qual houve um Deus que criou todas as coisas, deixou funcionando e se ausentou. É o deísmo. O deísmo é a crença de que houve um Deus criador que criou todas as coisas, tal como um reloj deixou funcionando, mecanicamente funcionando, e agora dijo que se arregle. Eu hice mi parte, deixei todo funcionando. Se ustedes rompem, que se arreglen ustedes. É o deísmo. O deísmo é basicamente isso. Deus criou, se ausentou e agora que se arregle entre ustedes. Está todo funcionando bem. Ele deixou, foi prolijo, deixou todo funcionando bem, mas já não está mais. O que Pablo está falando é outra coisa. O que Pablo está falando é que o Deus que criou sigue manteniendo sua criação. O Deus que criou não é a natureza não é Deus ou deusa. Porque esta já é outra ideia, é a ideia do panteísmo. O deísmo, houve uma divindade que criou e se alejou. O panteísmo é a ideia de que todo é Deus e Deus é todo. Por isso, pan não é o que vamos a participar na cena. Pan é de todo. E o teísmo é de Deus. Panteísmo é a ideia de que todo é Deus e Deus é todo. De maneira que acá há um púlpito divino, porque Deus é todo e todo é Deus. E não podemos cortar nunca o árvore, ¿por quê? Porque Deus está aqui em aquele árvore, e aquele árvore também tem essência divina, esse é panteísmo. Zambuchir-se en el lago del mar não é apenas ensuciar-se, porque hoje está mais para ensuciar que para banhar-se, qualquer coisa. Mas não é apenas isso, estou zambuchiendo-me também em uma coisa divina, porque todo é Deus e Deus é todo. Esse é panteísmo. A Bíblia nos ensina que Deus é o criador de todas as coisas e que Deus é o mantenedor de todos. De maneira que seguimos nós existindo e o universo e todas as demais coisas seguem existindo, porque Deus sigue mantendo todo isso, porque no dia que Deus, em seu plano, ponga fim a todo isso, pondrá fim a todo isso e não seguirá existindo. Pero, mientras tanto, Deus está mantendo. O mundo sigue sendo mundo porque Deus sigue mantendo. Eu sigo acá e vocês seguem aí porque Deus nos sigue mantendo acá neste plano terrenal.
El día que Dios decida que no más, terminó. Esa es la idea de la trascendencia y la inmanencia de Dios. Es decir, Dios no es el mundo creado. Dios es el creador del mundo. Eso es trascendencia. Dios está fuera de todo eso. Padre nuestro que está en los cielos. Trascendencia. Pero la idea de la inmanencia es la idea de la presencia de Dios. El Dios que creó todas las cosas, el Dios que mantiene todas las cosas, es un Dios presente. Es la idea de Emmanuel, Dios con nosotros, Dios presente. De Él, por Él. ¿Y cómo termina todo eso? Termina como vemos en Apocalipsis 7. Gente de toda tribu, pueblo, nación, lengua, raza, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Cuba, Perú, Bolivia, África, Asia, ya yendo a los continentes. Gente de todas partes glorificando al Señor que creó todas las cosas, las sostuvo según su gran poder mientras quiso para conducir al final que Él programó desde siempre. Por eso esta gente está alabando a Dios, está adorando al Señor, tanto en Apocalipsis 4, 5, 7, están alabando al Señor. Gente de toda parte. Y es por eso que Pablo termina, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Nuestra vida no tiene sentido fuera de la gloria del Señor. Cuando nosotros pasamos a entender que nuestras vidas es para la gloria del Señor, cambia mi relación con mi trabajo, con la gente con quien trabajo. No es apenas un trabajo, es un lugar donde yo glorifico al Señor con lo que hago. Mi hermano o la gente con quien me relaciono no es apenas un ser más que se compara con los animales, es mejor estar con los animales como vemos tantas veces en los autos que estar con la gente. No, estar con la gente es estar con alguien que fue creado por Dios a su imagen y semejanza, y esta relación refleja al propio Dios y dar gloria al nombre del Señor. Estar con ustedes aquí no es solo una cuestión de no tener nada que hacer un domingo, es una cuestión de entender que juntos, obedeciendo a Dios, glorificamos al Señor. Hay propósito en eso. Y el propósito final es la gloria del Señor. Los propósitos en el medio es la edificación mutua. Pero el final es gloria del Señor. Mientras nos edificamos, estamos en obediencia al Señor. Y el propósito último es que Dios sea glorificado en todo eso. Cuando el chofer agarra un ónibus con 40 personas adentro, con la conciencia de que aquello es un don de Dios, es algo que Él hace para la gloria del Señor, Él va a trabajar con mucho más cuidado. Él no está llevando cualquier cosa para cualquier lugar. Él está en un trabajo donde Él va a dar glorias al Señor. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, para Dios. Por eso Pablo a los Corintios dice, quer comáis, quer bebáis, o hagáis cualquier otra cosa, hagan todo ¿para qué? Para la gloria del Señor. Pablo va a las cosas sencillas, quer comáis, quer bebáis, o hagáis cualquier otra cosa, hagan todo para la gloria del Señor. En el iluminismo, una de las características más fuertes del iluminismo o del renacimiento es el antropocentrismo, es decir, el ser humano en el centro. En el centro. ¿Por qué? Porque se consideró que ya era hora de poner Dios a un costado, porque Dios era para un período muy mítico y místico de la vida humana, donde necesitábamos a alguien superior a nosotros, a quien recurrir en momentos difíciles. Pero ahora avanzó la ciencia, avanzó la razón humana, y ya no necesitamos esa idea. Y si no la necesitamos, nosotros podemos resolver todo. ¿Qué es lo que tuvimos? 2 guerras grandes, una carnificina enorme. ¿Qué es lo que tuvimos? El nazismo. ¿Qué es lo que tuvimos? La Guerra Fría, que de fría no fue mucha cosa. ¿Qué es lo que tuvimos? Una bomba atómica con el hombre en el centro.
com a vida antropocêntrica, o ser humano com sua razão dominando e já não necessitamos a Deus. Se produjo todo isso. Isso produjo uma frustração enorme em los seres humanos em geral. De maneira que fuimos para o outro extremo. Agora que passa? Agora já não é verdade. Porque creímos que o ser humano tinha a verdade e produjo o que produjo. E agora? E agora qualquer coisa é verdade. Relativizamos todo. Todo. Pablo nos dá um caminito seguro aqui, porque de Ele, por Ele e para Ele, mirando hacia atrás, mirando en el camino e mirando hacia adelante, porque de Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas, por isso a Ele seja a glória por los siglos. Amém. Eu falei uma quantidade, mas é uma receita muito sencilla, porque de Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Calvino decía lo siguiente: la esencia de Dios es ser adorado y no satisfacer nuestras curiosidades. Dios no se reveló para satisfacer las curiosidades humanas. Dios no se reveló para que lo lleváramos al laboratorio y escudriñar su esencia, escudriñar su ser. Lo que las escuelas teológicas a veces quieren hacer, o lo que los ateos quieren hacer para creer o no creer. Cuando en Génesis se dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la idea no es decir, vamos a ver los detalles de la creación. La idea es que aquellos que leen digan, hay un creador, adorémonos a este creador. La esencia de Dios es ser adorada y no hacer com que nossas curiosidades humanas sejam satisfeitas. Essa é a essência do Senhor. A Bíblia não é um livro para responder curiosidades. É um livro para ubicar-te a ti em tu lugar, a mim em meu lugar e a Deus em seu lugar. E compreendendo esta relação, poder postrar-nos e dizer, a Ele seja a glória por los siglos. Amém. Que assim seja em nossas vidas, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en este día hermoso y con tu palabra, Señor, que nos alienta. Lo que no fui capaz de pasar aquí, Señor, pido a tu Santo Espíritu que pueda llevar a los corazones aquí presentes lo que faltó. Y si faltó todo, Señor, te pido, lleve todo. Tu palavra é muito mais que nós, Senhor. Tu verdade é muito mais que nós. Assim que, Padre, haga tu obra em cada vida aqui. E haga com que nossas vidas sejam para a glória, para o honor de tu nome santo e poderoso, Senhor. Porque nós nos reconhecemos como criaturas tuyas. Reconhecemos que estamos, porque tu nos sostienes. E reconhecemos que estamos yendo de maneira segura por los méritos de Cristo hacia um final garantizado por ti, Senhor. E em todo isso queremos dar glórias a tu nome santo e poderoso, agora e para sempre. Amém e amém.